Permítame empezar de una manera inusual. Hablo bien del presidente López Obrador y en algo absolutamente inesperado, la economía. Este es un presidente que pudo haber apostado por reventar el nuevo TLC y por el contrario, lo respaldó. Aumentó el salario mínimo sin generar inflación. No ha jugado con los equilibrios macroeconómicos. Estableció una política de austeridad personal que la verdad llegó para quedarse. Ya es impensable que otro presidente gaste como sultán. O sea, que ni estén pensando que vamos a volver al derroche. Con todas esas buenas señales, sumadas a que llegó al poder pues con un enorme respaldo popular, pudo haber sido un presidente que finalmente impulsara a México a las grandes ligas. Pero él solito se puso el pie y se lo puso rápido, ¿eh? El primer tropiezo fue la cancelación del aeropuerto. Lo más sencillo era terminar Texcoco a un costo menor, como ya se lo habían propuesto, quitando todo asomo de corrupción. Bueno, hasta sus más radicales lo hubieran aplaudido rabiosamente, pero no. Se encaprichó con Santa Lucía y nada lo pudo hacer cambiar de opinión, ni siquiera el ingeniero Carlos Slim, que sugirió terminar la obra sin que el gobierno tuviera que poner un solo peso. Esos proyectos lo mejor yo pienso es que sean de inversión privada. Pésima señal para estrenarse. Teniendo todo para echarse a la bolsa a los empresarios, a los inversionistas, traer carretadas de dinero a México para generar empleos, ganó el capricho. Y luego ya todo se puso peor. Vinieron los costosísimos tropiezos energéticos, empezando por Pemex, que produce cada vez menos y debe cada vez más. La deuda es de 114 mil millones de dólares. Y bueno, pues como Pemex es de todos los mexicanos, dice el presidente, cada niño que nace en nuestro país, pues ya debe 17 mil pesos de Pemex. Y el presidente le sigue metiendo dinero. Pésima idea. En un momento en que todo el planeta está pensando en cómo irse a los coches eléctricos, López Obrador decidió que el proyecto emblema de su gobierno va a ser una refinería, que de entrada ya costó 50% más, 12 mil millones de dólares. Cuando en los últimos 2 años, refinar en México dejó pérdidas. Y no pocas, pérdidas por 17 mil millones de dólares. Pésima idea. Y el nuevo TLC, el TEMEC, que apoyarlo fue una de sus mejores decisiones, pues ya tiene broncas, porque López Obrador desconoció los contratos con empresas energéticas para favorecer energías caras y energías sucias. Yo le tengo confianza al licenciado Bartlett. Y lo de la austeridad, que era tan buena idea, pues terminó por apestarle él mismo, porque se excedió, pasó de la austeridad al austericidio. O sea, está muy bien quitar los lujos, pero recortaron un 75% al presupuesto. Dejaron oficinas enteras sin dinero para la renta, para la luz, para el agua. Tan grave estuvo la cosa que el entonces director del IMSS, Germán Martínez, le renunció, diciendo que ahorrar en salud era inhumano. Para no gastar, pues dejaron de comprar los medicamentos más caros. Y hoy persiste la escasez de medicinas. Los niños con cáncer batallan por sus tratamientos y los servicios de salud están saturados. Lo peor es que va a seguir la asfixia presupuestal. ¿Sabe cuánto le van a aumentar el gasto en medicamentos y atención a la salud? 15.2%. ¿Sabe cuánto le van a subir al Tren Maya? 68%. Porque si algo ha quedado claro es que las obras capricho del presidente, el tren, el aeropuerto, la refinería, siempre van a tener prioridad, aunque no haya medicinas. Si nos ponemos a analizar de cerca la política económica de López Obrador, vamos a encontrar, pues la verdad, un modelo muy parecido al del PRI de los años 70, que fracasó. Un Estado que concentra poder, que busca sustituir a las empresas donde puede, lo mismo en extracción de petróleo que en generación de energía eléctrica, distribución de gas, construir aeropuertos, refinerías. A ver, eso ha hecho que los inversionistas de todo el mundo pues, se la piensen antes de venir a México, que no confíen. Es cosa de ver los números y detectar cómo se ha desplomado la inversión. El decir de que hay problemas, que desconfianza de la inversión, es un discurso que tiene que ver más con
la politiquería. No es algo que a mí me preocupe como presidente. No le preocupa la inversión. ¿Y las promesas incumplidas? ¿Como bajar el precio de los combustibles? Vamos a bajar el precio de las gasolinas, del diésel, del gas y de la luz. Vamos a bajar el precio de las gasolinas. Reiteramos nuestro compromiso de bajar el precio de las gasolinas. Yo hice el compromiso de que no iba a aumentar la gasolina. Y están más caras que nunca. ¿Se acuerda cuál era la meta de crecimiento económico al inicio del sexenio? El poder crecer a una tasa promedio del 4% nacional. Pues ya le bajó. En su nuevo libro propone ahora 2% de crecimiento. Y aquí hay que decir algo. Mucha gente piensa que, bueno, la crisis económica no es culpa de López Obrador, es culpa de la pandemia, así está todo el mundo. Y hay que aclararlo, ¿eh? Todos los países tuvieron crisis, pero algunos más que otros. Y México fue de los que peor crisis tuvo en el mundo. ¿Por qué? Primero, porque desde antes de la pandemia ya traíamos una caída tremenda por todo esto que le estoy contando. Y segundo, pues porque aquí el gobierno no hizo nada. El gobierno de López Obrador ha sido catalogado como el penúltimo peor. Solo está peor que México, Uganda, en cómo reaccionaron frente a la crisis. México no debió haber sufrido tanto. No debieron haberse perdido tantos empleos. No debieron haber cerrado tantos negocios. Eso fue por su culpa, por su negligencia, por su incapacidad. Porque López Obrador odia tanto a las empresas, odia tanto a los empresarios, que con tal de no ayudar a los empresarios para que no quebraran, pues no ayudó a sus empleados. Y el costo fue brutalmente alto. Está funcionando nuestro modelo. También para que funcione la economía, lo mejor es atender de abajo hacia arriba. De acuerdo a mis datos, vamos muy bien. Sus datos, ¿eh? Y lo de las remesas. Lo de las remesas es increíble, es un mal chiste. Es dinero que mandan millones de mexicanos que están en el extranjero, que se fueron porque no hay oportunidades en México. El gobierno no tiene nada que ver con lo que ellos generan allá con su trabajo. ¿Y qué hace López Obrador? Con todo descaro, saluda con sombrero ajeno y presume las remesas. El que las remesas lleguen a cifras récord solo confirma el fracaso de la política económica de López Obrador. Récord histórico en remesas. Gracias a las remesas y a los apoyos de los programas de bienestar, se ha podido evitar la falta de alimentos. Es la esencia de nuestra estrategia para enfrentar la crisis. Y ahora lo que está de moda en el gobierno es presumir que este año vamos a crecer al 6%. Pues claro, si el año pasado caímos 8.5%, fuimos de los que más cayó en el mundo. Hay una recuperación extraordinaria, excepcional. Estamos saliendo adelante de la crisis. No, parece que la recuperación se frenó. Eso marcan los indicadores más recientes. Hay caídas en el crecimiento, el consumo, la inversión nacional, la inversión extranjera. También hay una preocupante reducción de activos. Y lo que sí está creciendo es la deuda. Otra de las mentiras favoritas de López Obrador. No se ha contratado deuda adicional. Falso, falso. La deuda se ha incrementado a un ritmo de 1 billón de pesos por año. O sea, 1 millón de millones. Pero los que han dominado la economía en los últimos años en México han sido un fiasco. Sí, especialmente los que la han dominado los últimos años. El presidente salió a presumir que la economía de México va muy bien. En cuanto al empleo, aquí también es un buen dato. Ha caído el desempleo, en primer lugar, en cuanto a la fortaleza del peso. Nuestro pronóstico para este año es de que podemos llegar a 4% de crecimiento anual. Lo más importante, la gente ha recibido más apoyos, hay más ingresos, menos pobreza. Vamos a desmenuzar 5 datos que presentó el presidente al decir que la economía va muy bien. Primero, presumió que ha creado más de 1.200.000 empleos desde el año 2020. Suena muchísimo. El problema es que cada año hay 1.200.000 personas que se suman a la fuerza laboral del país. Cada año. Son personas que cumplen 18 años y pueden y quieren trabajar. O sea,
de 2020 para acá, debió crear 4 millones de empleos y solo creó poco más de 1 millón, y eso es lo que presume. Segunda cosa que presume, la tasa de desempleo. El desempleo en México está bastante bajo, más bajo en 15 años, es un gran dato. Y es cierto que tiene que ver con que más que nunca hay gente trabajando en la economía informal, pero bueno, el presidente no necesitaría mentir. Pero bueno, pues ¿qué le digo? Agarra y saca una gráfica diciendo que el desempleo en México es más bajo que en Estados Unidos, que en Australia, que en Canadá, que en Francia, que estamos al nivel de Japón. ¿En serio usted piensa que estamos al nivel de Japón y estamos mejor que Estados Unidos, Australia y Canadá? Desde luego que no. Lo que pasa es que estos países tienen un seguro de desempleo, es decir, cuando una persona pierde su empleo, le dan dinero. En México no. Aquí cualquier persona que pierda su empleo se lo tiene que arreglar solo. Se tiene que poner a hacer algo para no morirse de hambre, vender comida, lavar coches, lo que sea. Y entonces, pues como está vendiendo comida, lavando coches, para el gobierno ya está trabajando, ya tiene empleo. Entonces por eso sale la cifra de desempleo así. Tercer engaño. El presidente presumió que las remesas subieron en comparación con el año pasado. Esto no es un logro del gobierno. Esto es en realidad un reflejo del fracaso del gobierno. Es el dinero que mandan los mexicanos que se fueron del país y que se siguen yendo. Si las cosas estuvieran tan bien como el presidente dice, pues no se estarían yendo. Y los mexicanos siguen emigrando por cientos de miles cada año a los Estados Unidos. Cuarto engaño. El presidente dice que tiene la mayor inversión extranjera directa en la historia. No es cierto. De hecho, si uno se fija en la gráfica que presentó, ahí mismo lo dice. Dice cifras preliminares. ¿Por qué no puso las cifras definitivas? Que ya están y son públicas. Ah, pues porque entonces le descubren el truco. Con las cifras definitivas, así se ve la gráfica. La inversión extranjera está, pues como hace 7, 8 años, y no es la más grande de la historia. Y para rematar está la gráfica en la que el presidente presume el crecimiento económico en su sexenio. ¿Ya lo vio? 1.2%. Presume 1.2% en 4 años y medio de gobierno. ¿Se acuerda lo que prometía en campaña y al inicio del gobierno? Creciendo cada vez más la economía hasta que en el 2024 podamos tener tasas de crecimiento del 6% anual. Lograr la meta de crecer a finales del sexenio a una tasa promedio anual del 4%. Pues ni una ni otra, ni 6% en el 2024, ni 4% en promedio anual, lleva 1.2.